Bueno, en este video vamos a hacer un ejercicio donde vamos a calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, máximos y mínimos locales de una función. En este caso nos piden hallar el dominio, intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos locales de las siguientes funciones. Y la primera función es f de x igual a x al cuadrado sobre x menos 1. Entonces, primero vamos a encontrar el dominio de la función, y el dominio de la función en este caso van a ser todos los reales menos el 1, porque cuando x vale 1 se anula el denominador que estoy redondeando ahora. Ahora, para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales, el segundo paso que vamos a hacer va a ser calcular la función derivada. Entonces, la función derivada nos va a quedar lo siguiente. Como nuestra función es un cociente, vamos a utilizar para derivarla la regla del cociente. Con lo cual en el denominador nos va a quedar x menos 1 elevado al cuadrado, y en el numerador va a quedar la derivada de la función del numerador, que es 2x, por la función del denominador sin derivar, menos la función del numerador sin derivar, por la función del denominador derivada. Pero la función del denominador derivada es 1, con lo cual nos queda simplemente menos x al cuadrado. Si ahora utilizamos la propiedad distributiva como estoy marcando, nos va a quedar que la función derivada va a ser igual a 2x por x, nos queda 2x al cuadrado, menos x al cuadrado nos va a quedar x al cuadrado, menos, y 2x por 1 nos queda 2x. Todo dividido x menos 1 al cuadrado. Entonces, teniendo la función derivada, ahora vamos a utilizar lo siguiente. Nosotros sabemos que en un intervalo donde la función derivada es positiva, en ese mismo intervalo la función va a ser creciente. Y en un intervalo donde la función derivada es negativa, en ese mismo intervalo la función va a ser decreciente. Entonces, para esto tenemos que encontrar los intervalos donde la función derivada sea positiva y los intervalos donde la función derivada sea negativa. Para hacer esto, vamos a encontrar primero el dominio de la función derivada, que en este caso son los reales menos el 1, porque cuando x vale 1 se hace 0 el denominador que estoy redondeando ahora, y luego vamos a encontrar los ceros de la derivada. Para hallar los ceros de la derivada, lo que vamos a hacer es igualar la función derivada a 0 y resolver esa ecuación. Entonces, el denominador x menos 1 elevado al cuadrado, que está dividiendo en el término de la izquierda de la igualdad, lo podemos pasar multiplicando al término derecho de la igualdad, teniendo en cuenta que x tiene que ser distinto de 1. Pero como nosotros vimos, el dominio de la función derivada
son los reales menos el 1, con lo cual podemos hacer eso y nos va a quedar x al cuadrado menos 2x igual a 0 por x menos 1 al cuadrado. Pero 0 por x menos 1 al cuadrado nos da 0. Entonces nos queda que x al cuadrado menos 2x tiene que ser igual a 0. Y esa ecuación tiene dos soluciones. Una solución es x igual a 0 y la otra solución es x igual a 2. Entonces, teniendo el dominio de la función derivada y teniendo los ceros de la función derivada, ahora podemos utilizar las consecuencias del teorema de Bolzano para hallar los intervalos donde la función derivada es positiva y los intervalos donde la función derivada es negativa. Entonces, si hacemos el siguiente esquema para la función derivada, donde marcamos los ceros, que son x igual a 0 y x igual a 2, y marcamos x igual a 1, que es el punto donde no hay derivada, entonces nos van a quedar 4 intervalos donde la función derivada puede ser positiva o puede ser negativa. Para ver si la función derivada es positiva o es negativa en cada uno de esos intervalos, elegimos un valor de x dentro de cada intervalo y lo reemplazamos en la función derivada. Entonces, para el intervalo menos infinito 0, vamos a elegir el menos 1 y vamos a calcular la función derivada evaluada en menos 1. Si hacemos esa cuenta, vamos a ver que nos da como resultado un número positivo. Eso significa que en el intervalo menos infinito 0 la función derivada está por arriba del eje x. Luego, para el intervalo 0, 1, vamos a elegir el valor de x 0,5 y vamos a calcular la función derivada evaluada en 0,5. Si hacemos esa cuenta, nos va a dar un número negativo, con lo cual en el intervalo 0, 1, la función derivada está por debajo del eje x. Para el intervalo 1, 2, elegimos el valor de x 1,5 y si evaluamos la derivada en 1,5 nos da un número negativo, con lo cual en el intervalo 1, 2 la función derivada está por debajo del eje x. Y por último, en el intervalo 2 más infinito, elegimos el valor de x 3 y si calculamos la función derivada evaluada en 3 nos da un número positivo. Eso significa que en el intervalo 2 más infinito la función derivada está por arriba del eje x. Entonces, para hacer esto usamos las consecuencias del teorema de Bolzano. Ahora vamos a utilizar las consecuencias del teorema del valor medio para decir lo siguiente. Como habíamos visto antes, en todo intervalo donde la función derivada sea positiva, la función va a ser creciente. Entonces, como en el intervalo menos infinito 0, la función derivada es positiva, entonces en ese intervalo la función va a ser creciente.
En el intervalo 0, 1, la función derivada es negativa, con lo cual la función va a ser decreciente. En el intervalo 1, 2, la función derivada es negativa, con lo cual la función va a ser decreciente. Y en el intervalo 2 más infinito, la función derivada es positiva, con lo cual la función va a ser creciente. Entonces, ya tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función, y también tenemos los extremos locales, porque en x igual a 0, la función derivada vale 0, y a la izquierda la función crece y a la derecha decrece, con lo cual x igual a 0 va a ser un máximo local, y x igual a 2 va a ser un mínimo local, porque en x igual a 2 la derivada vale 0, y a la izquierda la función decrece y a la derecha la función crece. Con lo cual, ahora podemos decir que los intervalos de crecimiento de f de x son el intervalo menos infinito 0 y el intervalo 2 más infinito. Los intervalos de decrecimiento de la función son el intervalo 0, 1 y el intervalo 1, 2. Y vamos a decir que f de x tiene un máximo local en x igual a 0 y que f de x tiene un mínimo local en x igual a 2. Y con esto respondemos lo que nos pide el ejercicio. Tenemos el dominio de la función y tenemos los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento y para qué valores de x tenemos los extremos locales. El ejercicio no lo pide, pero si hiciéramos el gráfico de la función, nos quedaría lo que estamos viendo ahora. Ese gráfico se puede hacer fácilmente con cualquier aplicación que haga gráficos, en particular yo la hice con el GeoGebra. Entonces vemos que es de menos infinito a 0 la función es creciente, y que de 2 a más infinito la función también es creciente. Y que en los intervalos que van de 0 a 1 y en el intervalo que va de 1 a 2, en cada uno de esos intervalos la función es decreciente. Y tenemos un máximo local para x igual a 0 y un mínimo local para x igual a 2. Y en x igual a 1 la función tiene una asíntota vertical. Bueno, con esto terminamos lo que nos pedía el ejercicio para la primera función. Vamos a ver ahora lo mismo, pero para la siguiente función, que es f de x igual al logaritmo natural de 2x más 4, todo menos x más 2. Entonces, vamos a calcular primero el dominio de la función. En este caso, lo que tenemos que plantear es
que el argumento del logaritmo natural, que es 2x más 4, sea mayor a 0, porque nosotros habíamos visto que solamente podíamos calcular el logaritmo natural de números positivos. Entonces, si planteamos que 2x más 4 sea mayor a 0 y resolvemos esa inecuación, obtenemos que x tiene que ser mayor que menos 2, porque el 4 que está sumando lo pasamos restando y luego el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, y como es positivo no cambia el sentido de la desigualdad, con lo cual podemos concluir que el dominio de la función van a ser todos los reales mayores que menos 2. Ahora el segundo paso es calcular la función derivada. Entonces la función derivada va a ser la derivada del logaritmo natural de 2x más 4 menos la derivada de x más la derivada de 2. Ahora, la derivada del logaritmo natural de 2x más 4 va a ser 1 sobre 2x más 4 por la derivada de 2x más 4, que es 2. Entonces lo podemos escribir directamente de esa manera. Menos la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2, que es 0. Entonces ya tenemos la función derivada. Ahora, para la función derivada, vamos a hallar el dominio y los ceros. Entonces, el dominio de la función derivada van a ser nuevamente los reales mayores que menos 2, porque el dominio de la función derivada es igual o está incluido dentro del dominio de la función. Entonces, en este caso, el dominio de la función derivada coincide con el dominio de la función. Y los ceros de la función derivada los obtenemos resolviendo la siguiente ecuación. 2 sobre 2x más 4, todo menos 1, igual a 0. Entonces, ahora el 1 que está restando lo pasamos sumando y nos queda 2 sobre 2x más 4 igual a 1. Ahora el término 2x más 4 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando, siempre y cuando x sea distinto de menos 2. Pero como nosotros ya tenemos el dominio de la derivada, y el dominio de la derivada son los reales mayores que menos 2, entonces podemos hacerlo sin problema. Ahora el 4 que está sumando lo pasamos restando, y el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Con lo cual obtenemos que el único cero de la función derivada es x igual a menos 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar los intervalos donde la función derivada sea positiva y los intervalos donde la función derivada sea negativa. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente esquema para la función derivada. Nosotros sabemos que el dominio son los reales mayores que menos 2 y dentro del dominio el único cero
de la función derivada es el menos 1. Con lo cual nos quedan dos intervalos donde la función derivada puede estar por arriba del eje X o por debajo del eje X, que son el intervalo menos 2 menos 1 y el intervalo menos 1 más infinito. Entonces, para saber si la función derivada está por arriba del eje X o por debajo del eje X en cada uno de esos intervalos, elegimos un valor de X dentro de cada uno de esos intervalos y lo evaluamos en la función derivada. Entonces, para el intervalo menos 2 menos 1, elegimos X igual a menos 1,5. Y si calculamos la función derivada evaluada en menos 1,5, nos da un número positivo. Eso significa que en el intervalo menos 2 menos 1, la función derivada es positiva. O, lo que es lo mismo, su gráfico está por arriba del eje X. Y en el intervalo menos 1 más infinito, podemos elegir el valor de X igual a 0. Y si evaluamos la derivada en 0, nos da un número negativo. Eso significa que en el intervalo menos 1 más infinito, la función derivada es negativa. O lo que es lo mismo, su gráfico está por debajo del eje X. Para esto usamos las consecuencias del teorema de Bolzano. Ahora, utilizando las consecuencias del teorema del valor medio, podemos decir que en el intervalo donde la función derivada es positiva, la función va a ser creciente. Y en el intervalo donde la función derivada es negativa, la función va a ser decreciente. Entonces ya tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Y también tenemos que en x igual a menos 1 la función tiene un máximo local. Porque en x igual a menos 1 la función derivada se hace 0. Y a la izquierda del menos 1 la función crece. Y a la derecha del menos 1 la función decrece. Entonces, el intervalo de crecimiento de f de x es el intervalo menos 2 menos 1. El intervalo de decrecimiento de f de x es el intervalo menos 1 más infinito. Y f de x tiene un máximo local en x igual a menos 1. Entonces, con eso completamos lo que nos pide el ejercicio. Esta función no tiene mínimo local. Por último, aunque el ejercicio no lo pide, vamos a ver cómo es el gráfico de la función. Si vemos el gráfico, obtenemos lo siguiente. Como estamos viendo, el dominio de la función son los reales mayores que menos 2. En menos 2 la función tiene una asíntota vertical y es creciente en el intervalo menos 2 menos 1 y es decreciente en el intervalo menos 1 más infinito. Y en x igual a menos 1 la función tiene un máximo local. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 1. Espero que les haya servido. Hasta luego.